Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados por Dios, en gracia del Espíritu Santo, congregados hoy 13 de febrero del año 2023, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, para seguir tejiendo palabra de vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor, en gracia del Espíritu Santo, que nos conceda de la sabiduría divina el discernimiento necesario para seguir aconteciendo en el conocimiento humano con plenitud, en la felicidad, la paz interior y la libertad en Dios que concede el Verbo, la palabra de Dios, acción creadora y fuerza transformadora, que en síntesis es lo que testimonia de sí mismo Dios como Hijo unigénito del Padre Creador, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, sanador de alma, mente y cuerpo, y con la gracia del Espíritu Santo santificador, aconteciendo por más de 2023 años en el pueblo de Israel, ante los fariseos de su época, representantes del poder social en lo religioso, así como de lo político, asociado con otros seres como los saduceos, que niegan la resurrección de Cristo, y los escribas, sirvientes de la sinagoga en las Sagradas Escrituras, de la Torá y de la ley mosaica, que antecede 3600 años cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud del pueblo de Egipto, que en virtud de la promesa de salvación ha seguido aconteciendo hoy día la liberación del ser siendo, testimonio de esa vida eterna, a partir de un proceso de evangelización progresivo, que en gracia de Dios se sostiene, y en testimonio propio por la experiencia de vida de su servidor, amigo y hermano, hoy en las horas de la mañana, tejiendo a través de la palabra de Dios en la meditación con Fundación Amayá, reflexiones que, inspirado por el Espíritu Santo y retroalimentado por conversaciones con vecinos de la comunidad de provincia, Cartama, y en particular municipio de Jericó, en la vereda Estrella Nueva, en Campus, reciban un saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta fundación, Escuela de la Conciencia Ambiental. En este atardecer, luego de un día fresco, soleado, con brisa entre suave y fuerte, viento, que ha traído de otros lugares smog, de contaminación por quemas de bosque seco, de plántulas secas y de pastos secos cortados recientemente por el tiempo seco, que ha dejado de llover un poco, solo en las noches acontece un poco de lluvia, pero que pareciera se extiende la temporada por estos finales del mes de febrero al tránsito en los meses de marzo. Y esto por señalar que en los signos de los tiempos va aconteciendo paralelamente los signos sociales que, de acuerdo a la forma de organización social por las actividades propias del campo, pues se preparan a nuevas cosechas, siembras de
de café, en algunos predios, en otras aguacate y en otras se vislumbra la reforestación de pinos, cipreses, que la reforestadora Río Frío o Rinco de Chile y otras multinacionales vienen haciendo. También hay otras dinámicas asociadas a la minería que rescatan que en relación con la Ashanti Gold Mining, que está con licencia provisional de exploración por la visita del señor presidente hace más de 3 semanas, pareciera darle la razón a la comunidad que reclama la protección de aguas de los acueductos de Palenque, Buga, Quebradón Arriba, que habrían de ser intervenidos por la actividad minera de explotación. Decía explora y explotación porque es suspicaz un poco pensar de algunos seres de la comunidad que aún en esas fases previas de exploración ya había extracción de material, pues muestras sí se han sacado, según testimonios y según evidencias, según materiales probatorios que han sido llevados a la ANLA, Asociación Nacional de Licencias Ambientales, centralizadas en la capital de la República de Colombia, en Bogotá, y que recoge estos proyectos de interés transnacional. Superan el interés nacional, por tanto declaran como un PIN, proyecto de interés nacional, la minería con gobiernos anteriores a la propuesta política ahora neoliberal, porque sigue siendo una corriente dominante por muchos años, pero que entra a considerar más la comunidad, la organización social comunitaria, para favorecer el denominado desarrollo social o el desarrollo sostenible con perspectiva social y por tanto así la conservación de áreas protegidas, la utilización racional de los llamados recursos naturales en zonas de protectoras productoras, como en esta cota 1900 a 2100, entre otras que la cabecera municipal, según se puede apreciar al fondo, la parte posterior al occidente, de donde estamos ubicados en el oriente, que ofrece una panorámica excelente y que habrán de conocer. Espero prontamente vengan a estos territorios, al predio de la fundación y podamos hacer recorridos, seguir caminando por más de 12 años vinculados en estos predios específicamente, pero de acontecer en este territorio por más de 45 años. Entonces, hoy precisamente se empezó a desarrollar una propuesta con base en la meditación de la palabra de Dios hoy acerca de la pregunta que le hacían los judíos, en particular los fariseos, entre otros hermanos ahí cercanos, que a Jesús siendo judío, habiendo estado también en las sinagogas y habiéndose declarado ahí que abriendo el rollo con el libro del profeta Isaías, capítulo 53, declarando a sí mismo como testimonio que la promesa de salvación ya se había cumplido en él y sigue aconteciendo. No obstante, los fariseos le pedían signos. Y en ese entonces, en el contexto del Sermón de la Montaña que veníamos meditando en el Evangelio de San Mateo, particularmente el día de ayer domingo, día que dominó el Señor, pues ya se habían establecido más que señales de los llamados milagros por quienes creen solamente por ello, porque oran a Dios o andan con Jesús, seguidores de Él, muchos como fanáticos por curiosidad en el pueblo judío del momento. Hace, como se decía, 2023 años, más o menos, en la vida pública de Jesús. Pero ya habían sido obvios las sanaciones, las resurrecciones,
de varios hermanos, la, la liberación de demonios, exorcismos y tantos signos que a Jesús ante esa pregunta suspira y dice, no se le darán más signos a esta comunidad, a esta generación. Y es porque ya han sucedido desde Caín, que fue en el Evangelio precedido por esa suspicacia que genera el enemigo, el adversario, el opositor, que se mete en el corazón de seres consagrados a la vida religiosa, a, a la meditación o contemplación, vida íntima y sobre todo a una acción continuada de fervor, porque fervientes de la Torá, de la palabra escrita en Moisés, en el Pentateuco, en el Levítico, frente a los mandamientos muy estrictos en su cumplimiento, en su organización, en su disciplina, el pueblo judío, pero negados en sí mismo, negados frente a otros y negando a otros la oportunidad de acceder tanto a la ley como al conocimiento superior que venía por revelaciones, Elohim y algunas otras manifestaciones que hacía a seres muy avanzados en su crecimiento espiritual, pero manteniendo siempre esa distancia con los, primero que todo, menos conocedores, o que no tenían la suerte, aún siendo el mismo pueblo de Israel elegidos, de haber sido predefinidos por ellos, tomándose en atribución esa encomienda por parte de Dios, algunos quizá con la inspiración divina, otros por la tradición misma judía y por avanzar en esos estudios, o sea, por méritos propios o por una construcción basada en el conocimiento humano y en esa información que traen por la tradición cristiana, muy poco, pero más judía y sumeria y de otros pueblos, porque ahí se entremezclan la cultura hebrea con la cultura griega y pues así también los asirios, entre otros. También se mencionaba el pueblo egipcio, el pueblo, ya para Jesús, el pueblo romano. Entonces hay una entremezcla de civilizaciones de los pueblos de Europa centrales y de Medio Oriente también, así como ya se tenían esclavos de África y de otros continentes, de otras influencias. Pues Baltasar, que visita como uno de los abuelos del niño Dios, podría decirse, pero de los sabios de Oriente, que venían también a ver el niño en el pesebre con Jesús, María, su Santísima Madre, siempre Virgen, y su castísimo esposo San José, que murió estando muy adolescente ya el joven Jesús, y bueno, esa vinculación con la Jerusalén, la familia Nahuín, ya hablaba de la nueva Sión, Cristo y su esposa, María, que ya eran la iniciación de esta comunidad cristiana, alma, mente y cuerpo conectados en gracia de Dios hoy día. Pero también nos traía la palabra de la riqueza del Génesis en materia de la sucesión, ya antropogénica o desde la perspectiva antropológica en esa arqueología de lo que eran los pueblos antiguos, antes de la historia contada, narrada o documentada por el pueblo judío, que obedece a Adán y Eva y los primeros padres de la generación humana, según acontece en este libro eh, que ofrece una gran riqueza semiótica de significación simbólica, pero que también entremezcla acontecimientos, sucesos y hechos.
Paralelamente con esa reflexión, escuchaba en estos días y meditaba en la palabra de Dios proclamada allí, por tanto, por Fray Nelson Medina en el curso de Cristología que viene desarrollando con algunas comunidades desde la orden dominica a la cual representa, de don Domingo de Guzmán, de la cual derivan entre ellos eh, Juan de Ávila de España, pero también Santa Catalina de Siena y nuestra hermana Santa Laura Montoya y las Lauritas de la comunidad asentada en Jericó, pero que también caminó por el territorio del área metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia, prácticamente en Medellín, en Belencito. Nacida Santa Laura en Jericó y fallecida en Medellín, pero habiendo caminado por territorios Abya Yala, el municipio de Dabeiba. Tanto su misión era de esa occidentalización, europeización, de esa influencia de Occidente, ella mantenía su vinculación territorial con Abya Yala, pero no conocido en su momento, América era el nombre, por influencia de España, llamada Madre Patria, pero que básicamente en estos pueblos de Antioquia empieza su misión desde muy niña por, por la pérdida de su padre en la violencia, ya empieza a recibir inspiración y que sus madre y sus parientes, tío, ya en Amalfi, Antioquia, que es una zona minera, altamente minera y de ganadería, hacia el noroccidente de Antioquia. Es llevada allí y ya se empieza a crecer y a desempeñar como maestra en escuela, colegio, enseñando. Y ya tenía la revelación mística de las hormigas como formas de organización social vinculadas con las formas de organización social humanas y haciendo en esa elaboración mística, en esa mistificación, esa conexión con la divinidad, sus propias interpretaciones, que es lo que establece un marco de referencia, si le puede decir así, para tenerlo desde su experiencia de vida como testimonio que ha sido, por tanto, demostrado por su santificación reciente y que eso prueba, además de tener los materiales probatorios para la ciencia, está en el corazón suyo y de su familia y de la familia cristiana y de la comunidad en los diferentes sitios donde hubo de haber caminado, con quienes hubo de haber establecido vínculos, con quienes se ha conectado, aún desde la espiritualidad. Lo hacía en la materialidad, en mente, cuerpo y alma, porque en ese orden fue la ascensión, por su reflexión, corpóreamente explicado por su vivencia, caminar en estos territorios donde en su ser acontece una enfermedad de crecimiento lateral de su cuerpo, obesidad o expansión, que de ser una hidropesía, una flebitis o algo por el estilo, que son líquidos que se van derramando y por eso termina, entre otras enfermedades adquiridas en la selva, al cuidado de los indígenas, de los hermanos originarios no nativos que aún conservan tanto sus vestimentas como lo que aprendían de ella en materia de artesanías y de confección y tantos otros artes eh, plásticas o artes de expresión corporal, dramáticas, musical, todas ellas se combinan ahí, maravilloso en la cultura, entre mezclando pero consecuentemente con sus realidades del pueblo indígena, pero de España y Europa y esa influencia de Occidente y occidentalizada poco a poco en esos territorios de América, pues como se le conoce, haciendo
en gracia del Espíritu Santo el discernimiento, de esa sabiduría divina con el conocimiento humano y basado en sus sistemas de información, tanto del país, entre comillas, invasor o colonizador que llaman del descubrimiento, con este que ya estaba asentado con sus tradiciones, costumbres y su acervo cultural. Todo este testimonio de vida para mostrar que desde esa perspectiva, como dice Fray Nelson Medina, la ciencia ha declarado dos formas de investigación históricamente, desde el cartesianismo, como ya se mencionaba en estos días con, con Augusto Comte, con Immanuel Kant, con René Descartes, entre otros, que es el materialismo puro, y entra el materialismo dialéctico, la unidad de contrarios. Pero frente a ese positivismo, que es objetivo netamente, buscando la veracidad, entre comillas, basada en la evidencia, en la certeza, en lo probado por los hechos, como tal, como corpus teórico de una demostración, de una hipótesis, para llegar a una tesis que fundamenta teorías. En nuestro caso, Fray Nelson Medina, teología, o sea, teorías relacionadas con Dios, con la experiencia de vida mística de Jesús, espiritual, pero también corporal y mental, porque en su sabiduría infinita, como testimonio de la verdad en sí mismo, por ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, que ha sido también y que lo será como verbo eterno, sus palabras pasarán en boca o en boga de cualquier ser humano, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así pasen cielo y tierra, así pasen generaciones sucesivas de la especie humana, de la raza humana, antrópicamente, pero también generaciones sucesivas a nivel natural, a nivel biofísico, a nivel territorial, y así pasen sucesiones de arqueología, de arquitectura y de llamado desarrollo humano, progreso, obras de infraestructura. Todo ello entonces, ya cuando se lee desde la perspectiva humana, el cientificismo declara que el cristianismo, que las apariciones, que los milagros, que estos desarrollos mentales y con esa cierta tendencia espiritual obedecen a trastornos psicológicos, mentales o místicos, pero que no son cuerpo cierto dentro de una investigación. Y es porque ahí prima el carácter subjetivo, según la ciencia. O sea, se le respeta, acontece en ese ser siendo estos imaginarios, en esa memoria personal que se va tendiendo a ser colectiva, por lo menos representativa de unos grupos, según la ciencia, haciendo muestreos, y que derivan en ciertos vínculos que permiten una diferenciación gradual entre una cultura y otra, entre unos acervos culturales y otros, y entre unas prácticas y otras que se aceptan éticamente según sea el contexto o los contextos eh, económico, político y social que marcan esas tendencias de desarrollo en el caso de Occidente. Pero en el caso de David Ayala, según en su acervo cultural, esas formas de conexión mística con la Madre Tierra o espiritual, fraternal, que empieza ya a ser marcada por el amor. Y ese es un asunto que no es medible, no es cuantificable, sino que es vivenciable. Entonces aparece allí entre las dos brechas, o entre las dos vertientes, una brecha enorme que decía Fray Nelson Medina, y así lo ha mostrado la ciencia también, y las ciencias que llaman alternativas, hablando de las ciencias de Dios, la teología, pero que las inteligencias múltiples o, o las mentes creativas, según Howard Gardner, según Vygotsky, permiten hablar que también hay inteligencia ecológica, hay inteligencia emocional, hay inteligencia espacial, hay inteligencia lógico-matemática, que es como normalmente se miden esos índices del coeficiente intelectual para saber los rangos o las categorías de Bloom y todo eso que establece esas marcas de clase, esos estándares, y genera una exclusión por quienes se salgan de ese estándar. En este caso, los que no cumplen con esos requisitos,
con esas expectativas, con esos criterios. Entonces, ¿qué es el marco lógico? La calidad, hoy día. Pero quedan por fuera los que saben que existen, pero que son rebeldes a una causa o son contrarios a un determinado orden económico o simplemente se rebelan, se manifiestan en contra. Entonces ya los excluye el mismo sistema por peso propio o por declaración, por mandato, por ley. Entonces está ya el derecho, no al derecho en Dios, sino para complacer la sociedad del mutuo elogio, mantener ese status quo y que la gente siga en su zona de confort y no salga a mirar que, según el mismo Aristóteles de esa cultura Grecia, hablaba del tercero excluido. Lo hemos desarrollado mucho en estos diferentes espacios, Amaya, Eka Ram y Cambio Gnosis Fundación, entre otros, para que amorosamente invito a conecten allí y vayan haciendo la vinculación con el canal en YouTube y otros espacios que se están abriendo en Facebook y los sitios web para activar procesos. Dios mediante, en breve haremos la síntesis del día en Cambio Gnosis Fundación y ahí se podrá hablar más de la contextualización de todas estas actividades, por tanto, acciones que se vienen desarrollando de manera programática, que obedecen a un plan, el plan de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en esos tres vertientes: concienciación ambiental, conexión planetaria y proyección trascendental del ser o transformación del ser progresiva, que es la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Entre otras maneras, respectivamente, son la investigación del orden natural siempre, la cátedra de la conciencia ambiental y la proyección intercultural, en este caso entre comunidades, e intersubjetiva, que es de lo que habla estas vinculaciones entre ambos extremos, positivista, tanto lo objetivo, y expansionista en tanto lo subjetivo, que da lugar a lo que llaman lo alternativo, fuera de lo oficial, de lo, entre comillas, establecido o normalizado por la norma. Pero podría decir lo mismo la comunidad originaria, que para ellos lo propio es su educación, su cultura, su acervo cultural, y lo otro sería alternativo, o sea, no lo necesitan. De hecho, el término alternativo entra a ser excluyente o no incluyente, entonces aparece el tercero excluido o el tercero no incluido o el tercero incluido de una forma que no es debida, que es precisamente no haber visto, no haber considerado, no tener en cuenta. Si se habla de Europa y allá se tenía Medio Oriente, se tenía África, y esas regiones no se tenía del conocimiento de Abbe Yala, y ya existían, incluso desde mucho antes. Entonces es no incluido. Y ya después lo incluyen por unas consideraciones éticas respetuosas en cierta forma de la moral, pero muy desde el cristianismo basado entre bien y mal. El aporte significativo de hoy en la conversación con relación desde la Génesis en Adán y Eva, Caín, Abel y el tercer hijo, que es Set, que nace, entre comillas, sucesor de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín por la presencia del maligno, que siempre ha estado presente y se ha ido metiendo al corazón, a la mente y al cuerpo del ser de un grupo y de una comunidad, cualquiera sea su estirpe, su clan, su tribu. De esa manera tribal, quien no entre allí, pues entra a ser excluido o no incluido, o incluido de una forma maniquea, leonina, interesada, si cumple con ciertos requisitos monetarios o políticos o de orden social, de anidamiento ahí en la comunidad. Si son migrantes, si son emigrantes o si son itinerantes que van entrando y saliendo, bueno, todas esas dinámicas socioculturales. Pero ya ahí, pues con Set, inspiraba al Espíritu Santo allí en la meditación de la palabra de Dios hoy, y hablando de los sacrificios en el Salmo precisamente de hoy,
se declaraba en el Salmo 50 la necesidad de sí, sacrificios, pero de alabanza a Dios. Porque el sacrificio ya fue hecho por Cristo en la cruz, y ese es el signo, el mismo Cristo, su pasión, muerte y resurrección, y esa herencia es la que tenemos para poder estar conversando en gracia a Dios hoy por el poder del Espíritu Santo, que es ese regalo maravilloso hecho realidad por su sacrificio voluntario, que ya existía la prefiguración desde Isaac allí por parte de su padre Abraham, que Dios le dice, no, eso está conservado para mi hijo. De todas maneras, mis seres amados, esa es la profundización que me inspira el Espíritu Santo a este su servidor, amigo y hermano, y en comunidad para que sigamos tejiendo vida en orden natural en este nuevo Sion, sistema del orden natural de la nueva Sion, la nueva Jerusalén. Familia Sagrada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y esta familia antropológica, cultural y biofísica que nos vincula en territorios, en comunidades y en formas de organización social. Un abrazo, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dios mediante, mañana 14 de febrero estaremos ampliando más esta dimensión. Hasta pronto.